Y listo. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a enunciar y demostrar el teorema del sándwich. La clase pasada ya lo enunciamos, ya hicimos un ejemplo. Hoy vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a demostrar el teorema del sándwich también. Y después tenemos que ver el teorema de la convergencia monótona. Básicamente lo que dice es que si tenemos una sucesión que es creciente y acotada superiormente o decreciente y acotada inferiormente, esta sucesión debe de converger. ¿Ok? Y vamos a encontrar el punto de convergencia. En la práctica, cuando uno aplica el teorema de la convergencia monótona, usualmente lo aplica para garantizar que la sucesión converge. Ya calcular el límite, a veces, aunque el teorema nos diga quién es el límite, realmente calcularlo de manera explícita es muy complicado. Ahorita vamos a ver de qué trata el teorema de la convergencia monótona y van a entender el problema que tiene, el detallito que tiene ese problema, ese teorema. ¿Okay? Hacemos ejemplos de cómo se aplica el teorema de la convergencia monótona y ahí termina la clase de hoy. Mañana ya comenzaríamos con el teorema de encaje de intervalos anidados, que ese teorema lo vamos a demostrar usando el teorema de la convergencia monótona. Va a ser una aplicación del teorema de la convergencia monótona y bueno, así va a estar, así es como vamos a trabajar en estos 2 días y ya, ¿va? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a recordar lo que dice el teorema del sándwich. Teorema del sándwich. Vamos a considerar 3 sucesiones. Sean xn con n igual a 1 hasta infinito, y yn con n igual a 1 hasta infinito, y zn con n igual a 1 hasta infinito, sucesiones de números reales. Supongamos que para cada n que pertenece a los naturales, xn es menor o igual a yn, menor o igual a zn. Vamos a suponer también que el límite, cuando n tiene infinito de xn, es el mismo que el límite cuando n tiene infinito de zn. Es decir, la sucesión más pequeña y la sucesión más grande tienen límite común. O sea, el límite de cada una de sus sucesiones es el mismo valor. Bajo esas condiciones, la sucesión que queda en medio también va a tener límite y además el límite de la sucesión del medio es el valor común. O sea, el límite de xn, que es el mismo que el límite de zn, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar. Que si tenemos 3 sucesiones donde tienen se comportan de esta manera, xn menor o igual a yn menor o igual a zn, y la sucesión más chica y la sucesión más grande convergen al mismo valor, la sucesión, bajo esas condiciones, la sucesión del medio debe de converger. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer la demostración de este resultado. Aquí está la interpretación geométrica, que pues simplemente lo que hice fue dibujar 3 sucesiones, que es la xn, la zn, y en medio se encuentra la sucesión yn. xn y zn convergen a L. Si la sucesión yn queda en medio, entonces también debe de converger al valor L. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema del sándwich, y lo que sigue pues es hacer su demostración. Pasamos a la demostración. ¿Cómo le hacemos? Pues queremos demostrar que una sucesión converge, estamos de acuerdo. Nosotros queremos demostrar que la sucesión yn tiene límite y que ese límite es este valor común, este valor L. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bajo. Tomemos epsilon mayor que 0, fijo pero arbitrario. Así es como comienza este tipo de pruebas, ¿no? Si quieres demostrar que una sucesión converge, tomas una epsilon mayor que 0, fija pero arbitrario. ¿Qué queremos demostrar? Que existe un natural, n epsilon, tal que si n es un natural mayor o igual a n epsilon, entonces la distancia de yn a L es menor a epsilon. ¿Va? Eso es lo que queremos probar. Pero disponemos de varias hipótesis. Una de ellas es que la sucesión xn converge a L. Nosotros por hipótesis sabemos que el límite cuando n tiene infinito de xn
es igual a L. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Que para este número positivo, como esta sucesión converge, debe de existir un instante n1 epsilon natural, tal que si n es mayor o igual a n1 epsilon, entonces la distancia que hay de xn a L se hace menor que epsilon. Y aquí un pequeño recordatorio que está aquí abajo. Si desenrollamos el valor absoluto, nos termina quedando esto, ¿no? Bueno, y sumamos L en ambos lados de la desigualdad, nos termina quedando esto de aquí, ¿verdad? De esto que acabo de marcar, se sigue esto de aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo? Si hay duda ahí, me dicen. ¿Qué otra hipótesis tenemos? Pues también sabemos por hipótesis que la sucesión Zn converge a L. Entonces, para este número positivo, ¿qué podemos asegurar? Que existe un instante n2 epsilon natural, tal que si n es mayor o igual a n2 epsilon, entonces la distancia que hay de Zn a L debe de ser menor que epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Y nuevamente, este valor absoluto lo desenrollamos, sumamos L en ambos lados de la desigualdad y nos termina quedando esta desigualdad de aquí abajo. Es algo que ya hemos hecho en varias ocasiones. Si hay duda ahí, me dicen, por favor, ¿va? Ahora, lo que hemos hecho también en Profe, varias ¿puede pruebas, repetir por qué se cancelaba el valor absoluto? se cancela. Ah, recuerda esto, mira. Recuerda que una propiedad del valor absoluto dice que el valor absoluto número A es menor a R, sí, solo sí, menos R menor a R. ¿Te acuerdas de esa propiedad del valor absoluto? Sí. Bueno, esa la estamos aplicando a este valor absoluto. ¿Quién jugaría el papel de la A? Xn menos L. ¿Quién jugaría el papel de la R? La epsilon. Entonces, ¿el valor absoluto de Xn menos L es menor que epsilon? Sí, solo sí. Menos epsilon es menor a Xn menos L, menor a epsilon. Sumamos L en ambos lados de la desigualdad. Sumamos L y nos termina quedando esto de aquí. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está Sí, bien o hay alguna sí, duda? ya ¿Sí? recordé, gracias. Ok, no de qué. Y hacemos lo mismo, ese mismo procedimiento para esta. ¿Va? Bien. Ahora, algo que hemos hecho en varias pruebas de convergencia es que tenemos estas dos condiciones. Tenemos esta condición y tenemos esta otra condición y queremos que esas dos condiciones se satisfagan de forma simultánea. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en esos casos? Tomar el máximo entre n1 epsilon y n2 epsilon. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que n1, ¿qué virtud tiene? N1 epsilon. Tiene la virtud de que si tomas un natural mayor o igual a n1 epsilon, se cumple esta desigualdad. Entonces, tu n minúscula tiene que ser mayor o igual a n1 epsilon. Pero si queremos que también se cumpla esta desigualdad, la n debe ser mayor o igual a n2 epsilon también. ¿Cómo le hacemos para que pasen las dos cosas? Pues tomamos el máximo entre n1 epsilon y n2 epsilon. Ajá. Y a este número le llamamos n epsilon. Esa n epsilon es la que estamos buscando. Ya la propusimos. Esa es nuestra n epsilon. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora, ya que propusiste la n epsilon, tenemos que demostrar que si tomamos un natural mayor o igual a n epsilon, esta distancia realmente se hace menor que epsilon, ¿va? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿va? Cualquier duda que haya, me dicen, por favor. Bajo, yo creo que aquí está bien, y vamos a anotar lo siguiente. Notemos que si tomamos un natural n mayor o igual a n epsilon, pues como n epsilon es el máximo, entonces n es mayor o igual a n1 epsilon y n es mayor o igual a n2 epsilon, ¿verdad? Bueno, como n es mayor o igual a n1 epsilon, esta distancia, ¿estamos de acuerdo que se hace menor que epsilon? Sí, ¿verdad? Y como n también es mayor o igual a n es mayor o igual a n2 epsilon, estamos de acuerdo que también se cumple esto de aquí, ¿verdad? Bien, entonces, desenrollamos el valor absoluto, este valor absoluto,
y este otro valor absoluto. ¿Y qué termina quedando? Nos termina quedando L menos epsilon menor a xn menor a L más epsilon. Y también nos termina quedando L menos epsilon menor a Zn menor a L más epsilon. Ajá. ¿Y qué más? Bueno, pues ya tenemos esto y uno podría pensar, ¿y eso en qué nos va a ayudar? Hay una hipótesis que no hemos ocupado, recuerden. La hipótesis que compara a las tres sucesiones. Sabemos, por hipótesis, que xn es menor o igual a yn menor o igual a zn. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es usar esta hipótesis y estas desigualdades que obtuvimos. Fíjense, ¿cómo le vamos a hacer? De la siguiente forma. Vamos a quedarnos con esta parte de la desigualdad. Y la pegamos aquí. Ahora vamos a usar la hipótesis. Y la pegamos acá. Y vamos a agarrar este cacho de la desigualdad y la pegamos aquí. ¿Sí me entienden? ¿Qué nos termina quedando? Pues que L menos epsilon es menor a xn, menor o igual a yn, menor o igual a zn, menor a L más epsilon. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso está bien? ¿Y ahora qué? Pues a nosotros lo que nos interesa es demostrar que esta distancia se hace menor que epsilon. Aquí no está involucrado xn ni zn. Lo que nos interesa es ver que la distancia de yn a L es menor que epsilon. Entonces, en esta cadena de desigualdades, pues vamos a olvidarnos de xn, vamos a olvidarnos de zn, que fueron el puente para obtener todo esto. Pero ya no nos interesa, ya que lo ocupamos, quítalo. Ajá, ¿y qué nos termina quedando? Nos termina quedando que L menos epsilon es menor a yn, menor a L más epsilon, ¿verdad? Pero esto sabemos que es equivalente a que se cumpla esta desigualdad. ¿Sí? ¿Y luego qué? ¿Y luego con eso qué podemos concluir? Acuérdate que la n que te tomaste, la n minúscula, es mayor o igual que n epsilon. Fue cualquier natural mayor o igual a n epsilon. ¿Y qué mostraste? Que esta distancia es menor que epsilon, ¿no? Que es justo lo que dice aquí. Esta es la conclusión. Bueno, casi la conclusión. Por lo cual, si la n es mayor o igual a n epsilon, entonces la distancia que hay de yn a L va a ser menor que epsilon. ¿Cómo lo ven? ¿Eso está bien o hay alguna duda? ¿Cómo tomamos a epsilon? ¿Cómo se tomó el número epsilon? Fue un número mayor que 0 tomado de manera fija pero arbitraria, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que mostramos? Que para cualquier epsilon mayor que 0, hay un instante n epsilon, que es este, lo propusimos, con la propiedad de que si tomamos una n mayor o igual a n epsilon, esta distancia realmente se hace menor que epsilon. Y la epsilon fue arbitraria. Entonces, lo que podemos concluir es que el límite cuando n tiene infinito de xn es igual al límite cuando n tiene infinito de yn y es igual al límite cuando n tiene infinito de zn. Aquí recuerda, esto es importante, que L es el valor común. O sea, el valor común de este valor común. Así lo denotamos nosotros. ¿Sí? Y ahí acaba la demostración. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Los escucho. ¿Todo bien seguros? ¿Sí? Ok. Entonces, ahí está la demostración. Ya con esto queda probado el teorema del sándwich. Ya habíamos hecho una aplicación. Y ahora lo que vamos a hacer es otra aplicación del teorema del sándwich. ¿Va? Bajo. Y aquí viene nuestro segundo ejemplo de cómo se aplica el teorema del sándwich. ¿Va? Ejemplo 2. Vamos a tomar dos números reales A y B. Sean A y B números reales con valor absoluto de B mayor o igual a valor absoluto de A. Así nos los vamos a tomar, ¿ok? Usando el teorema del sándwich y usando que este límite vale 1, que ese límite creo que ya lo vieron con Cristian. De hecho, ya, más bien ya confirmé y sí lo vieron con Cristian.
que este límite vale 1. De hecho, lo hicieron de una forma más general. Así. Donde A es cualquier número. ¿Va? Mayor que 0, claro. Bueno. Usando el teorema del sándwich y usando este límite, vamos a demostrar que el límite, cuando n tiene infinito de la raíz enésima del valor absoluto de a a la n más valor absoluto de b a la n, es igual al máximo entre el valor absoluto de a y el valor absoluto de b. ¿Ok? Bueno, creo que alguien está preguntando en el chat. Déjenme lo checo. Y ahorita comenzamos con el ejemplo. De la forma general, profe. Alguien me preguntó, mira, bueno, alguien me dijo, y en el caso en el que x, n, y, n y z, n sean menores estrictos, ¿es válido o no? Sí, es válido, porque ese sería un caso particular de nuestro teorema. Voy a subir. El teorema del sándwich dice que xn debe ser menor o igual a yn, menor o igual a zn. Recuerda que el menor o igual, ¿qué significa? ¿Que eres menor estricto o que eres igual? Cuando tú pones que un número A es menor o igual a un número B, es porque A es menor estricto que B o A es igual a B. Entonces, si en particular se da el menor estricto, entonces tenemos el menor o igual. Y si tenemos la igualdad, también se da el menor o igual. Por lo cual, si nosotros tenemos 3 sucesiones, en un ejemplo práctico, tú tienes 3 sucesiones y sabes que cumplen esto y que satisfacen esto de aquí arriba, pues ya puedes aplicar el teorema del sándwich y concluir que la sucesión del medio también converge al valor común L. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? ¿O sigue habiendo dudas? Tú dime. Ok. Alguien me pregunta, alguien me dijo, yo tengo dudas ahí de la forma general, profe. Ok. A ver, bajo. Ya. Si alguien tiene dudas de alguien me dijo que tiene dudas de este límite. Déjame pensar qué hacemos. Vamos a dejar ese límite para mañana, ¿va? Ahorita vamos a hacer vamos a creer en que ese límite es verdadero y yo mañana lo hago, ¿ok? Hago un caso, porque hay, para ese ejercicio, o sea, para hacer el caso general, hay que dividir la prueba en 2 casos. Bueno, son 3 casos, hay uno muy trivial. Caso 1, cuando A es igual a 1. Ese es bastante sencillo. Caso 2, cuando A es mayor a 1. Y el caso 3 es cuando A está entre 0 y 1. Realmente, o sea, todo nuestro esfuerzo se debe concentrar en el caso en que A es mayor que 1. Porque a partir de ese caso, se puede demostrar el caso en que A está entre 0 y 1 con un truquito algebraico. Ahí como que haces tomas un inverso multiplicativo y con eso resuelves el otro casito. El caso en que A es igual a 1, pues ese es bastante sencillo, porque la raíz enésima de 1 siempre va a ser 1, y entonces en el fondo tenemos la sucesión constante. Y para el otro, lo que hay que hacer es aplicar teorema del binomio, o ¿cómo se llama la otra desigualdad? La desigualdad de Bernoulli. ¿Va? A ver, déjenme ver el chat. Ok. Lo checamos al final de la clase. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a dar por hecho este límite. Crean que ese límite existe y vale 1, que ya lo vieron con Cristian, igual si quieren lo volvemos a hacer, y vamos a usar el teorema del sándwich y este límite para demostrar que este límite cuando n tiene infinito de la raíz enésima del valor absoluto de a a la n más el valor absoluto de b a la n es el máximo
entre el valor absoluto de A y el valor absoluto de B. ¿Ok? Que aquí ya hay que cambiar, aquí le voy a cambiar algo, ¿eh? Voy a cambiar. Ya sabemos quién es el máximo, ¿no? El valor absoluto de B estamos pidiendo que sea mayor o igual al valor absoluto de A. Entonces el límite más bien es el valor absoluto de B. ¿Sí me entienden? Yo aquí había puesto el máximo, ¿no? Aquí ya he puesto el máximo, pero por la hipótesis que añadí aquí, ¿quién es el máximo entre valor absoluto de B y valor absoluto de A? Pues valor absoluto de B. Entonces el límite de esta sucesión podemos escribirlo así, es el valor absoluto de B. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar con la prueba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Pues el problema dice que apliquemos el teorema del sándwich, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues encontrar dos sucesiones, una que acote por arriba, una que acote por abajo, y que nosotros sepamos que convergen a valor absoluto de B. Ambas deben de converger a valor absoluto de B. La sucesión más chiquita y la sucesión más grande deben de converger a valor absoluto de B. Y entonces ahí vamos a poder aplicar teorema del sándwich. Por teorema del sándwich vamos a poder concluir que la sucesión del medio también converge a valor absoluto de B. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahí va. Fíjense, demostración. Para cada n natural, tenemos las siguientes desigualdades. Checa. Valor absoluto de B, estamos de acuerdo que lo podemos escribir como la raíz enésima de valor absoluto de B a la n. ¿Sí está bien eso? Es como hacer un proceso inverso. Elevas a la n y después sacas raíz enésima. Pues obtienes el número original, ¿verdad? Ahora, ¿quién es más grande? ¿Raíz enésima de valor absoluto de B a la n o raíz enésima de valor absoluto de A a la n más valor absoluto de B a la n? Pues esta raíz enésima, ¿no? Porque fíjate que dentro de la raíz tienes un número más grande. ¿Cómo se compara valor absoluto de A a la n más valor absoluto de B a la n con valor absoluto de B a la n? Pues este que estoy marcando, es un número más grande. Ajá, y entonces se da este menor o igual. La raíz enésima del valor absoluto de B a la n es menor o igual a la raíz enésima del valor absoluto de A a la n más el valor absoluto de B a la n. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que el valor absoluto de A es menor o igual al valor absoluto de B. Entonces, ¿estamos de acuerdo que se va a dar esta desigualdad? Esto es menor o igual a raíz enésima de 2 veces valor absoluto de B a la n. Lo podemos ver de esta forma. Voy a borrar algo. 2 veces valor absoluto de B a la n se puede escribir como valor absoluto de B a la n más valor absoluto de B a la n, ¿verdad? ¿Quién es más grande? ¿Este número o este número de aquí? Valor absoluto de B a la n, ¿no? Entonces, tienes un sumando mayor del lado derecho, te va a dar este número al final va a ser mayor, ¿verdad? Y simplificamos. Bueno, valor absoluto de B a la n más valor absoluto de B a la n se puede escribir como 2 veces valor absoluto de B a la n y por propiedades de las raíces enésimas, nosotros sabemos que la raíz enésima de x por y es igual a la raíz enésima de x por la raíz enésima de y. Entonces hacemos eso. ¿Quién jugaría el papel de la x? El 2. ¿Quién jugaría el papel de la y? Valor absoluto de B a la n. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Raíz enésima de 2 multiplicada por el valor absoluto de B, ¿sí? Y con todo esto, ¿qué tenemos? ¿Qué nos termina quedando? Que el valor absoluto de B es menor o igual a nuestra sucesión original y esto a su vez es menor o igual a esta otra sucesión, la raíz enésima de 2 multiplicada por valor absoluto de B. Entonces lo que obtuvimos fue esta desigualdad, esta cadena de desigualdades. Tuvimos que para cada n natural, valor absoluto de B es menor o igual a nuestra sucesión original y eso es menor o igual a la raíz enésima de 2 multiplicada por el valor absoluto de B. Y luego, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver que esta sucesión que acota por abajo y esta sucesión que acota por arriba convergen al mismo valor. Fíjate,
Nosotros sabemos que el límite cuando n tiene infinito de valor absoluto de b es valor absoluto de b, porque esta es una sucesión constante, ¿verdad? Y una sucesión constante converge a la constante, es algo que dejé como ejercicio. Y también sabemos que el límite cuando n tiene infinito de la raíz enésima de 2 multiplicada por el valor absoluto de b, esto es igual al valor absoluto de b por el límite cuando n tiene infinito de la raíz enésima de 2, ¿verdad? Porque sabemos que las constantes salen del límite. Y usando el hecho de que este límite vale 1, ¿qué nos termina quedando aquí? Que esto es igual a valor absoluto de b, ¿ok? Y entonces, ¿qué hicimos? Básicamente, ¿qué es lo que hicimos? Nuestra sucesión original, que es esta, la acotamos por arriba y por abajo con sucesiones que convergen al mismo valor. Acotamos por abajo con una sucesión que converge a valor absoluto de b y acotamos por arriba por una sucesión que también converge a valor absoluto de b. ¿Qué nos garantiza el teorema del sándwich? Pues bajo esas condiciones, aplicando el teorema del sándwich, podemos concluir que la sucesión de en medio, que es la sucesión original, también debe de converger a valor absoluto de b. Y ahí se acaba la demostración. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Los escucho. ¿Todos bien seguros? Ok. Entonces, ahí está la demostración de cómo se aplica el teorema del sándwich. Y con eso terminaríamos lo correspondiente al teorema del sándwich. Y ahora pasamos a enunciar y demostrar el teorema de la convergencia monótona. ¿Bajo? Profe, una duda. Ah, dime, ¿qué pasó? Pero entonces el 2 sale, dado que asumimos que A es mayor o igual que B. A es mayor o igual a el 2. Valor absoluto de B es mayor o igual a valor absoluto de A. Ok, pero entonces ¿cómo fue que salió este 2 de la raíz, en la raíz? Ah, ese 2, ¿de dónde salió? Ah, de esto, mira. Es lo que expliqué en esta parte, fíjate. Ese 2 salió de esto, fíjate. ¿Quién es más grande? ¿Valor absoluto de A o valor absoluto de B? Pues ya dijimos que es valor absoluto de B, ¿verdad? Ahora, en base a eso, ¿quién es más grande? ¿Valor absoluto de A a la N o valor absoluto de B a la N? Pues valor absoluto de B a la N, ¿verdad? Ahora, en base a esa desigualdad, si sumamos valor absoluto en B en ambos lados de esa desigualdad que escribí, ¿qué nos queda? Valor absoluto de A a la N más valor absoluto de B a la N menor o igual a valor absoluto de B a la N más valor absoluto de B a la N. Que esto último lo podemos escribir como 2 veces valor absoluto de B a la N. ¿Sí? Ahora, sacamos raíz enésima en esta parte y en esta expresión también. La raíz enésima preserva desigualdades. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Raíz enésima de valor absoluto de A a la N más valor absoluto de B a la N es menor o igual a raíz enésima de 2 por la raíz enésima con el valor absoluto de B a la N, como estás sacando raíz enésima y estás tomando potencia N, nos termina quedando valor absoluto de B. Y de ahí surge esta desigualdad. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien o hay dudas? Tú dime. Sí, ya, muchas gracias. Ya, ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene duda? Eh, ¿Alguien preguntó algo? Dice, para el ejercicio de la guía, ¿se podría hacer algo similar o tendría que ser con máximos? En la guía creo parece con un máximo, ¿no? Este ejercicio. Lo que pasa, lo que sucede es que aquí yo estoy suponiendo que el valor absoluto de B es mayor o igual al valor absoluto de A. El otro caso a considerar sería cuando el valor absoluto de A es mayor o igual al valor absoluto de B, ¿verdad? Pero estamos de acuerdo que el procedimiento es el mismo y obtendríamos que este límite vale valor absoluto de A. Si estamos en esta condición, bajo esta condición, obtendríamos que este límite es igual al valor absoluto de A. Pero fíjate que en esos dos casos lo que estamos obteniendo
es que este límite es el máximo entre valor absoluto de B y valor absoluto de A. No, eso, en el fondo estamos demostrando eso. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo aquí que el valor absoluto de B es mayor o igual al valor absoluto de A. ¿Cuál es el máximo entre esos dos números? Valor absoluto de B. Entonces, ¿qué obtuvimos en este caso? Que el límite, cuando n tiene infinito de la raíz enésima, de valor absoluto de A a la n más valor absoluto de B a la n, es el máximo entre valor absoluto de B y valor absoluto de A. Si haces el otro caso, cuando valor absoluto de A es mayor o igual a valor absoluto de B, pues vas a obtener que este límite vale valor absoluto de A, pero estamos de acuerdo que ese es el máximo entre valor absoluto de A y valor absoluto de B. O sea, lo que te quiero decir es que realmente ya hicimos ese ejercicio de la guía. Ya lo hicimos en el fondo, ajá, porque estamos suponiendo que este es el máximo y estamos llegando a que se obtiene el máximo. El otro caso se hace de manera análoga. Vale, ¿no? ¿De qué? Sí, estrictamente hablando se hace por casos. Alguien me preguntó que si se hace por casos. Sí, estrictamente hablando es por casos, pero pero haces un caso y el otro es análogo. De hecho, no hay que hacerlo nuevamente porque es el mismo procedimiento. Realmente solo cambian los papeles de A y B. Eso sería todo. ¿Va? Exacto, solo con este. Sería así. Bajo. Y pues ya terminamos con el teorema del sándwich. Bajo. Y pasamos al teorema de la convergencia monótona. Este teorema también es muy útil. De hecho, creo que hasta es más útil que el teorema del sándwich. Y es muy fácil de aplicar. Aquí vamos a estar trabajando. La clase de sucesiones con las cuales vamos a estar trabajando son sucesiones que son monótonas y acotadas. Ser monótona significa que eres o creciente o eres decreciente, ¿sí? Entonces, el tipo de funciones con las cuales, el tipo de sucesiones con las cuales se trabaja en el teorema de la convergencia monótona son sucesiones que son crecientes o que son decrecientes. Y dependiendo de si son crecientes o decrecientes, vamos a pedirle que sean acotadas superiormente o acotada inferiormente. Permítanme tantito, déjenme ponerle pausa a esto, play. Bueno, vamos a continuar. Entonces lo que vamos a hacer es demostrar el teorema de la convergencia monótona. Vamos a enunciarlo, vamos a enunciar el teorema de manera formal y vamos a demostrarlo, ¿ok? Entonces ahí va. Teorema de la convergencia monótona. ¿Qué es lo que dice? Vamos a tomar xn con n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de números reales. Este teorema tiene dos incisos. Primer inciso, si tu sucesión es creciente y está acotada superiormente, entonces el límite, cuando n tiene infinito de xn, va a ser igual al supremo del conjunto de imágenes de la sucesión. O sea, va a ser igual al supremo del conjunto de todos los xn, tal que n pertenece en los naturales. Este teorema, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está garantizando que si tienes una sucesión que es creciente, así como se muestra en el dibujo, va creciendo, pero en algún momento se estanca, está acotada superiormente, aquí hay una cota, si tenemos una sucesión que es creciente y está acotada superiormente, tú inmediatamente puedes concluir que esa sucesión converge. Y además el teorema nos dice a qué punto va a converger. Va a converger al supremo del conjunto de todos los xn, tal que n pertenece en los naturales. ¿Sí? Y un dibujo que ilustra este teorema, pues sería este de acá. La sucesión es creciente, se va moviendo de izquierda a derecha. Uno podría pensar, pero ¿qué tal si sigue creciendo y creciendo como la n, la sucesión n? Ah, por eso es que estamos exigiendo que esté acotada superiormente, para que no pase lo que sucede con la sucesión n o la n cuadrada, por ejemplo. La vamos a hacer que se estanque. Aquí hay una cota superior. Ajá. Bajo esas condiciones, esa sucesión debe de converger. ¿Y a qué valor va a converger? Va a converger al supremo del conjunto de los xn,
tal que n pertenece en los naturales. ¿Ok? Entonces, eso dice el inciso A. Aquí estamos trabajando con una sucesión creciente y que está acotada superiormente. ¿Cuál creen que sea el otro caso? ¿Cuál será el inciso B? Pues si tenemos una sucesión decreciente, ahora va a ser decreciente y acotada inferiormente. Vamos a leer el inciso B. ¿Qué es lo que dice? Inciso B. Si xn con n igual a 1 hasta infinito es una sucesión que es decreciente y está acotada inferiormente, entonces el límite cuando n tiene infinito de xn va a existir y es igual al ínfimo del conjunto de los xn tal que n pertenece en los naturales. Entonces, si tenemos, ¿qué es lo que dice el inciso B? Si tienes una sucesión que es decreciente, va de derecha a izquierda, y está acotada inferiormente, tú inmediatamente vas a poder concluir que esa sucesión debe de converger. Y el teorema nos dice a qué punto va a converger. Converge al ínfimo del conjunto de los xn, tal que n pertenece en los naturales. Y un dibujo que ilustra este teorema, este inciso, pues sería este de aquí, ¿no? Tu sucesión es decreciente y está acotada inferiormente. Bajo estas condiciones, la sucesión va a converger y va a converger al ínfimo. ¿Va? ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay alguna duda? Ustedes díganme. Vean el teorema, vean ambos. Si se entiende lo que dice, ¿todo bien, seguros? Entonces, por eso es que se le conoce como el teorema de la convergencia monótona, porque trabaja con sucesiones que son monótonas, o crecientes o decrecientes. Si es creciente, le exiges que esté acotada superiormente. Y si es decreciente, se le exige que esté acotada inferiormente. ¿Sí? Y en esos dos casos, la sucesión forzosamente debe de converger. ¿Ok? Y bueno, como le hicimos con el teorema del sándwich, antes de pasar a demostrar el teorema, vamos a hacer ejemplos de cómo se aplica este teorema para garantizar que una sucesión converge. Vamos a ver. Bajo. Aquí está su demostración. Vamos a hacer el ejemplo. Alguien me pregunta, profe, ¿y si la sucesión no está acotada, ahí qué se hace? Si la sucesión no está acotada, entonces no vamos a poder garantizar su convergencia. Eso es lo que va a ocurrir. Porque podría ocurrir, bueno, si no está acotada, esa sucesión no va a converger. De hecho, es lo que podemos asegurar. Piensa, por ejemplo, en la sucesión n. Esta sucesión, estamos de acuerdo que es creciente. Y estamos de acuerdo que no está acotada superiormente. Eso consecuencia de la propiedad arquimediana. Acuérdense que la propiedad arquimediana dice que para cualquier número siempre hay un natural adelante. Entonces, en el fondo, la propiedad arquimediana lo que nos dice es que esa sucesión no está acotada superiormente. ¿Ok? ¿Converge? No, no converge. La sucesión no se va a aproximar a ningún real. Si basta con, bueno, podemos verlo geométricamente, ¿no? Aquí está el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto de la sucesión n. Y esa sucesión va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero no se aproxima a un valor real. Podríamos decir que se aproxima a infinito. Eso podríamos decirlo. Pero bueno, ese no es un real, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes una sucesión que está acotada superiormente, digo, una sucesión que es creciente y no está acotada superiormente, lo que se puede concluir es que esa sucesión no converge. No va a converger esa sucesión. De hecho, lo que podemos decir es que diverge a infinito. ¿Va? Eso es lo que se diría. Diverge, se dice que diverge a infinito. Que sería como su límite, pero ya no es un límite real. Es infinito. ¿Ok? ¿Sí respondí tu duda o sigue habiendo ahí algún...? Ok, va. Bien. Bueno, entonces, si no están acotadas, el teorema no va a ser válido. ¿Sí? Vamos con nuestro primer ejemplo. Vamos a tomarnos un número A
que pertenece al intervalo abierto 0,1 fijo. Vamos a demostrar que la sucesión a la n, con n igual a 1 hasta infinito, converge a 0. ¿Vale? Y el plan es aplicar el teorema de la convergencia monótona. De hecho, lo que vamos a hacer es usar el inciso B del teorema de la convergencia monótona, ¿no? El teorema anterior. ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos que ver, fíjense, pasamos al inciso B del teorema. El teorema nos dice que la sucesión debe ser decreciente y debe de estar acotada inferiormente. Y si puedo concluir esas dos cosas de mi sucesión, ya puedo asegurar por el teorema de la convergencia monótona que este límite existe. ¿Sí? Bajo. Entonces, nuestro esfuerzo se tiene que concentrar en dos cosas. En ver que la sucesión es decreciente y ver que la sucesión está acotada inferiormente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver que es decreciente y después vamos a ver que la sucesión está acotada inferiormente. Y ya aplicando el teorema de la convergencia monótona, vamos a concluir esto de aquí. Esto que acabo de marcar. ¿Sí? Entonces vamos para allá. Veamos que esta sucesión es decreciente. ¿Cómo le hacemos? Pues tomamos un natural fijo pero arbitrario. Notemos lo siguiente. A la n más 1, estamos de acuerdo que es igual a la n multiplicada por a. Pregunta, ¿cómo se compara este número con este número de acá? Pues a la n va a ser mayor que a la n por a, porque a es un número que se encuentra entre 0 y 1, ¿verdad? Es un número que está en el intervalo abierto 0,1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú multiplicas ese número a, lo que haces es hacer más chiquito a este. Voy a hacer la prueba, nada más para recordar cómo se hace eso. Fíjense, si 0 es menor a 1, tú multiplica a la n en ambos lados de la desigualdad, de esta. La desigualdad se va a preservar, ¿verdad? Porque a la n es mayor que 0. ¿Qué nos va a terminar quedando? Pues que a la n multiplicada por a va a ser menor a la n por 1, o dicho de otra forma, a la n más 1 es menor que a la n. ¿Sí? Y eso es justo lo que estoy diciendo en esta parte. Aquí la clave, aquí lo importante es que a es un número que está en el intervalo abierto 0,1. Y entonces, ¿qué es lo que concluimos con esto? Pues tenemos entonces que a la n más 1 es menor estricto que a la n. ¿Y cómo tomamos a n? N fue cualquier natural tomado de forma arbitraria. Fue un natural tomado de forma fija pero arbitraria. Entonces aquí se sigue que la sucesión a la n es decreciente. Ok, ya demostramos que esa sucesión es decreciente. ¿Qué más tenemos que probar? Ahora tenemos que ver que está acotada inferiormente. Veamos que esta sucesión está acotada inferiormente. Eso realmente va a ser muy, muy fácil, porque simplemente hay que notar esto. Notemos que como a está en el intervalo abierto 0,1, en particular, a debe de ser mayor que 0. ¿Qué pasa cuando multiplicas dos números mayores que 0? Su producto te da algo mayor que 0. Y si multiplicas tres números mayores que 0, su producto nos va a dar un número mayor que 0. En particular, si multiplicas este número a n veces, estás multiplicando n números mayores que 0. Eso nos va a arrojar un número mayor que 0. Tenemos que para cada n natural, a la n es mayor que 0. ¿Y eso qué nos está diciendo? Eso nos está diciendo que esta sucesión está acotada inferiormente por 0. 0 queda por debajo de todos los términos de la sucesión. Entonces, 0 es una cota inferior y entonces podemos decir que a la n está acotada inferiormente. Se acaba ahí la prueba de que está acotada inferiormente. Y con todo esto, ¿qué hicimos? Pues vimos que la sucesión a la n es decreciente, que está acotada inferiormente, y luego ¿qué?
Pues el teorema de la convergencia monótona, el inciso B del teorema de la convergencia monótona, nos garantiza que esta sucesión debe de converger y converge al ínfimo del conjunto de todos los a la n con n en los naturales. Ahí está la aplicación, la primera aplicación del teorema de la convergencia monótona. Esa sucesión converge y converge a este valor. Ahora, aquí hay un detalle, un detallito. ¿Este número quién es? Pues habría que calcular ese ínfimo, ¿verdad? Y ahí esa es la parte, el detallito que tiene el teorema de la convergencia monótona. Que como el límite nos lo expresa en términos de un supremo o un ínfimo, a veces ese supremo y ínfimo es muy complicado de calcular. Entonces, realmente a veces el teorema de la convergencia monótona se aplica nada más para mostrar que la sucesión converge. Porque ya calcular el valor del límite, calcular este ínfimo, o calcular ese ínfimo a lo mejor puede ser muy, muy, muy complicado. Ocurre que en este caso muy particular, sí vamos a poder calcular este ínfimo haciendo un truquito algebraico, ¿va? Pero en este caso particular, al ratito vamos a ver un ejemplo de una aplicación del teorema de la convergencia monótona en el cual calcular va a ser con un supremo. Calcular el supremo no va a ser fácil y no lo vamos a hacer porque se requiere herramienta mucho más avanzada para calcular ese supremo. De hecho, se necesitarían series de Fourier para poder calcular el supremo del siguiente ejemplo. Pero ahorita lo vemos más adelante, ¿va? En este caso sí lo vamos a poder calcular. En este caso sí vamos a poder calcular el ínfimo con un truquito. Pero en general no es tan fácil calcular el ínfimo o el supremo. Y entonces simplemente el teorema se ocupa para garantizar que la sucesión converge. ¿A dónde? Sepa a dónde converge, pero es un hecho que va a converger. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a mostrar ahora que este límite vale realmente 0. Y aquí hay algo que yo voy a dejar como un ejercicio. En este procedimiento hay algo que falta por justificar, pero lo voy a dejar así y quiero que ustedes lo resuelvan, ¿va? Notemos lo siguiente. Notemos que el límite cuando n tiene infinito de a a la n es igual al límite cuando n tiene infinito de a la n más 1. Y esto es justo el paso que quiero que ustedes justifiquen. ¿Por qué se vale esto? Queda como un ejercicio. Pero en verdad esto pasa, ¿eh? El límite cuando n tiene infinito de a a la n es igual al límite cuando n tiene infinito de a a la n más 1. Ahora, por leyes de los exponentes, a la n más 1, yo lo puedo expresar como a por a la n, ¿verdad? Y entonces este límite es igual al límite cuando n tiene infinito de a por a la n, ¿verdad? ¿Qué sabemos del límite? Pues el límite saca las constantes, ¿verdad? Y entonces tenemos que esto es igual a por el límite cuando n tiene infinito de a la n. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues nos fijamos en esta cadena en el principio y en el final de esta cadena de igualdades. ¿Y qué es lo que obtenemos? Que el límite cuando n tiene infinito de a la n es igual a por el límite cuando n tiene infinito de a la n bajo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar a este número, vamos a pasarlo del otro lado de la desigualdad. Ajá. ¿Qué nos va a terminar quedando? El límite cuando n tiene infinito de a la n. El límite se porta bien con la resta y con la suma y con el producto y con todas las operaciones, ¿verdad? Entonces podemos, por decirlo de alguna manera, factorizar el límite y nos termina quedando esto. Nos termina quedando que 0 es igual a menos 1 por el límite cuando n tiene infinito de a la n. ¿Sí? ¿Este paso queda claro o hay alguna duda? Ahí me brinqué algunas cositas, pero realmente lo que estoy ocupando es nada más la parte operativa de las sucesiones convergentes. Si hay dudas me dicen, en ese pasito. Entonces tenemos que 0 es igual a menos 1 multiplicado por este límite.
Tenemos a 0 igualado al producto de dos números. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, recordemos del tema de números reales, que cuando el producto de dos números es igual a 0, es porque alguno de ellos tiene que ser igual a 0. X por Y es igual a 0, sí, solo sí. X es igual a 0 o Y es igual a 0. Y ocurre que nosotros sabemos que A menos 1 no puede ser 0. Nota que A menos 1 es distinto de 0. ¿Por qué? Porque A es un número que está entre 0 y 1, en el intervalo abierto 0,1, no en el cerrado, en el abierto 0,1. Entonces esta diferencia siempre es distinta de 0. Ah, entonces, quien tiene que valer 0, ¿quién es? Es este número. Y se concluye que ese límite vale 0. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? ¿Hay dudas? A ver, déjenme ver el chat. Alguien me pregunta, ¿para el ejercicio podemos asumir que el límite es 0? Para el ejercicio, no lo pueden asumir. No pueden asumir que el límite es 0. No. Digamos, con lo que ya sabemos, con toda la teoría que ya tenemos, ustedes pueden concluir que estos dos límites son iguales. Velo de esta forma más general. A lo mejor esto te va a ayudar. Es más, lo voy a escribir. Esto es un resultadito un poquito más general. Si xn converge a L, entonces se tiene esta igualdad. El límite cuando n tiene infinito de xn es igual al límite cuando n tiene infinito de xn más 1. Este es un resultado que se satisface siempre para cualquier sucesión convergente. Si tienes una sucesión convergente, entonces el límite cuando n tiene infinito de xn es igual al límite cuando n tiene infinito de xn más 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Lo que estás haciendo es simplemente como desfasar a la sucesión. Pero si la estás desfasando, vamos a verlo intuitivamente. Si solo te estás brincando el primer término de la sucesión, si das un brinquito, pues no importa, porque realmente el comportamiento va a seguir siendo el mismo para n's muy, muy grandes. Piensa, por ejemplo, en la sucesión 1 entre n y la 1 entre n más 1. ¿En qué difieren? En que aquí vas adelante por una unidad, ¿sí? Pero el comportamiento de esas dos sucesiones es realmente el mismo. Cuando la n crece, el denominador se hace muy, muy, muy grande y por lo tanto, el cociente de ambas sucesiones se empieza a hacer 0, ¿verdad? Entonces, la forma general es esta. Pueden resolverlo de esta forma general o simplemente resolver este caso muy, muy, muy particular. Si resuelven este caso muy particular, son capaces de resolver el caso general, sin lugar a dudas, ¿vale? Y no hace falta asumir que la sucesión converge a 0, para nada. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿No? Bueno, entonces, ¿no? ¿De qué? Entonces, bueno, ahí está la demostración. Es una aplicación la primera aplicación del teorema de la convergencia monótona. Vamos a hacer otra aplicación del teorema de la convergencia monótona, pero vámonos a un receso, ¿ok? Son las 12:07, vamos a regresar a las 12:17, ¿ok? Más o menos a esa hora. Regresamos y continuamos con los ejemplos. Voy a pausar la play, ahí está. Y bueno, pues vamos a continuar. Nuestro siguiente ejemplo es una aplicación del teorema de la convergencia. Vamos a aplicar el teorema de la convergencia monótona. Pero vamos a usar el inciso A del teorema de la convergencia monótona. ¿Ok? Vamos a leer. ¿Qué es lo que dice el ejemplo? Ejemplo 2. Demuestra que la sucesión, esta sucesión, la suma desde k igual a 1 hasta n, de 1 entre k al cuadrado, es una sucesión convergente. ¿Y cómo vamos a hacer la prueba? Pues vamos a usar el inciso A del teorema anterior, que es el teorema de la convergencia monótona. ¿Cómo lo vamos a aplicar?
de la siguiente forma. Voy a subir. El inciso A, ¿qué es lo que dice? El inciso A dice que tienes una sucesión que es creciente y acotada superiormente, entonces puedes concluir que la sucesión converge a este supremo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro esfuerzo se va a concentrar en demostrar que nuestra sucesión es creciente y acotada superiormente. En eso nos vamos a enfocar, en ver que es creciente, en ver que es acotada superiormente, y con esas dos cosas, que son meramente algebraicas, el ver que es creciente y acotada superiormente, vamos a poder concluir que la sucesión converge, ¿ok? Bajo. Y comenzamos. Aquí una pregunta, y ojalá y me digan si sí se entiende o no. ¿Se entiende quién es esa sucesión? ¿Esta sucesión que está ahí? O sea, aquí lo que estamos diciendo es que el enésimo término de la sucesión es esta suma. Por ejemplo, ¿quién sería x1? X1 es la suma desde k igual a 1, como la n, en este caso la n, ¿quién es? N es igual a 1, ¿verdad? Entonces la suma va desde k igual a 1 hasta 1, de 1 entre k al cuadrado, lo cual simplemente va a ser 1 entre 1 al cuadrado. ¿Quién es el segundo término de la sucesión? Es la suma desde k igual a 1 hasta 2, de 1 entre k al cuadrado, que va a ser 1 entre 1 al cuadrado, más 1 entre 2 al cuadrado. ¿Quién creen que sea x3? Pues la suma desde k igual a 1 hasta 3, de 1 entre k al cuadrado, que es 1 entre 1 al cuadrado, más 1 entre 2 al cuadrado, más 1 entre 3 al cuadrado. ¿Sí? Y x4, pues yo creo que ya se imagina, ¿no? Pero no hay dudas, ¿seguros? Esa es la sucesión. Esa es la sucesión que tenemos aquí. ¿No hay dudas con eso? ¿Seguros? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a aplicar el teorema de la convergencia monótona. Ahí va. Hay que ver que es creciente y que está acotada superiormente, ¿vale? Déjenme ver el chat. Alguien me dice, o sea que cada término de la sucesión es el resultado de una suma finita. Exactamente, exacto. Justo lo que dijo la compañera. X4, el cuarto término de la sucesión, es el resultado de hacer una suma finita. ¿Qué suma finita? La suma es de k igual a 1 hasta 4, de 1 entre k al cuadrado, que es 1 entre 1 al cuadrado, más 1 entre 2 al cuadrado, más 1 entre 3 al cuadrado, más 1 entre 4 al cuadrado. Estos son los términos de la sucesión. El primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término, y así nos vamos construyendo todos los términos de la sucesión. ¿Sí? ¿Sí está bien quien me preguntó eso? ¿Sí se entiende? Va. Ok. Bueno, entonces, hay que enfocar, hay que concentrarnos en dos cosas. En ver que la sucesión es creciente y que está acotada superiormente. Empezamos con lo de creciente. Veamos qué es creciente. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos un natural, n natural, fijo pero arbitrario. Notemos lo siguiente, aquí se viene una cadena de desigualdades con un montón de sumandos. Va. ¿Quién es la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k al cuadrado? Es el enésimo término de nuestra sucesión. Eso es un hecho. Pero ¿quién es eso? ¿Qué es ese simbolito que representa? Pues esta suma, ¿verdad? Es 1 entre 1 al cuadrado, más 1 entre 2 al cuadrado, más puntos suspensivos, más 1 entre n menos 1 al cuadrado, más 1 entre n al cuadrado. Tengo un total de n sumandos, ¿verdad? Aquí están. Ahora, todos son mayores que 0, ¿verdad? Todos son mayores que 0. Si yo agrego otro sumando mayor que 0, ¿qué va a pasar? Pues que esa suma se va a hacer más grande, ¿verdad? Si tú tienes, por ejemplo, A, y le agregas una cantidad positiva, llamémosle B, ¿qué va a pasar? Pues que obtenemos un número más grande, ¿verdad? Entonces, si yo le agrego este sumando adicional a esta suma,
se nos va a hacer una suma más grande, ¿verdad? Y entonces se obtiene esta desigualdad. Esto es menor a 1 entre 1 al cuadrado, más 1 entre 2 al cuadrado, puntos suspensivos, más 1 entre n menos 1 al cuadrado, más 1 entre n al cuadrado, más este sumando adicional. Añadimos este sumando a nuestra sumita original y entonces obtenemos algo más grande. Pero esta nueva suma, ¿quién es? Es la suma desde k igual a 1 hasta n más 1 de 1 entre k al cuadrado. Empezamos con el enésimo término de la sucesión. Y terminó llegando al n más 1 ésimo término de la sucesión. Entonces, y pasamos por este menor estricto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que el enésimo término de la sucesión es menor estricto al n más unésimo término de la sucesión, ¿ok? Y la n, ¿cómo la tomamos? Fue cualquier natural fijo para arbitrario. Entonces, lo que hemos mostrado es que esta sucesión realmente es creciente. De hecho, probamos más. Probamos que es una sucesión estrictamente creciente. Recuerden que para ser creciente, cuando solo se dice creciente, se refiere a que el enésimo y el n más unésimo se relacionan así, con un menor igual. Y ser estrictamente creciente es que siempre debe ser el menor estricto. Nosotros aquí obtuvimos el menor estricto. Entonces realmente probamos más. No solo es creciente, es estrictamente creciente. Pero el teorema nos pide que con que sea creciente ya estuvo. ¿Va? Entonces obtuvimos un poquito más. Ahí está. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Está bien seguros? ¿Sí? Bajo. Y ahora vamos a mostrar que esta sucesión está acotada superiormente. Y aquí vamos a ocupar un montón de truquitos algebraicos, así que vamos a concentrarnos mucho y notemos lo siguiente. Notemos que la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k al cuadrado se puede expresar de la siguiente manera. Se puede ver como 1 entre 1 al cuadrado más la suma desde k igual a 2 hasta n de 1 entre k cuadrada. ¿Aquí qué se hizo? Esto se ve un poco raro. ¿Qué es lo que hicimos? Quitamos el primer término de la suma. La suma empieza en k igual a 1. Lo que hicimos fue quitarle ese primer sumando y lo pusimos por separado. Aquí está, ese es el primer sumando. Y todos los demás sumandos los dejamos aquí expresados. ¿Ok? Ahora, 1 entre 1 al cuadrado, pues es un 1, ¿verdad? Entonces simplifica, pues exprésalo como un 1, nada más. Y ahora nota lo siguiente. 1 entre k al cuadrado es menor estricto a 1 entre k por k menos 1. Es más, lo voy a escribir aquí arriba. Fíjense. 1 entre k al cuadrado es menor a 1 entre k por k menos 1. ¿Eso sí me lo creen? ¿Sí está bien eso? Basta con tomar inversos multiplicativos en ambos lados de la desigualdad. Porque si tomamos inversos multiplicativos en ambos lados de la desigualdad, lo que obtenemos es esto. Aquí lo voy a escribir y ahorita lo borro. Obtenemos k por k menos 1 menor que k cuadrada. ¿Esto es verdadero? Sí, ¿verdad? Esto es verdadero, porque k por k menos 1 es simplemente k cuadrada menos k. Y esto realmente es menor que k cuadrada. Esto ya es verdadero, ¿verdad? Entonces puedo partir de aquí para concluir que se da esta desigualdad. Y como se da para cada k, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que esta suma es menor que 1 más la suma desde k igual a 2 hasta n de 1 entre k por k menos 1. Básicamente lo que estamos haciendo es sustituir este término por un término más grande. Eso es lo que se está haciendo. ¿Sí?
A ver. Entonces eso es porque K es mayor a K menos 1, ¿no? Exactamente, sí, esa es también la razón. K menos 1 es menor que K, y entonces aquí nos queda K por K, y eso es K cuadrada, ¿sí? También es otra manera de argumentarlo, efectivamente. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos esta desigualdad estricta, y ahora lo que vamos a hacer es expresar de forma conveniente a este cociente. Y esa forma conveniente es esta de aquí. 1 entre K por K menos 1, vamos a expresarlo como 1 entre K menos 1 menos 1 entre K. Eso lo pueden verificar como, pues haciendo la resta de estas dos fracciones, ¿no? Hacen la resta de estas dos fracciones y nos termina quedando este cociente, ¿sí? Ustedes lo pueden comprobar, hacer la cuentita. Entonces, esto es igual a 1 más la suma desde K igual a 2 hasta N de 1 entre K menos 1 menos 1 entre K. Ocurre que esta es una suma telescópica, ¿sí? Y la suma telescópica, cuando tienes una suma telescópica, sobrevive el primer término y el último término. El primer término es cuando K es igual a 2, aquí. Entonces nos va a terminar quedando 1 entre 2 menos 1. Y el último término es cuando la K es igual a N y se sustituye acá, que sería 1 entre N. Este 1, pues lo sigues bajando, se lo dejas igual, y nos termina quedando 1 más 1 entre 2 menos 1, menos 1 entre N. Simplificamos, y esto nos da 2 menos 1 entre N, lo cual es menor a 2. ¿Ok? Vamos a hacer este paso con mucho, mucho cuidado. Esto vamos a simplificarlo ahorita. Vamos a simplificar esa expresión. Pero al final el punto, lo importante, es que este término, el enésimo término de nuestra sucesión, quedó acotado por este número 2. ¿Ok? Y este argumento fue válido para todo n natural. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya vamos a tener que la sucesión está acotada superiormente y vamos a poder aplicar el teorema de la convergencia monótona para concluir que como es creciente y acotada superiormente, debe de converger. Pero vamos a justificar este pasito. De aquí a acá, ¿vale? Y es bastante fácil de justificar, fíjense. La cosa es expresar esa suma de una manera bonita. Ese es el truco. Tenemos la suma desde K igual a 2 hasta N de 1 entre K menos 1 menos 1 entre K. ¿Cuál es el primer término de esa suma? Pues cuando K es igual a 2, ¿no? Entonces nos va a quedar 1 entre 2 menos 1 menos 1 entre 2. Ese es el primer término. Después, el segundo término es cuando K es igual a 3. 1 entre 3 menos 1 menos 1 entre 3, ¿verdad? El siguiente término, ¿quién va a ser? ¿Cuál va a ser? Yo creo que con un término más es suficiente. Cuando K es igual a 4, que es 1 entre 4 menos 1 menos 1/4, ¿sí? Así nos seguimos, puntos suspensivos. ¿Cuál es el último término? Cuando K es igual a N. Entonces nos termina quedando 1 entre N menos 1 menos 1 entre N. Es más, vamos a poner un término antes de terminar la sumita. Uno entre N menos 1 menos 1 menos 1 entre N menos 1. Y ahí está. Desarrollamos toda la suma. ¿Ok? Desarrollamos toda esta sumita. Y aquí pusimos el primer término, que es cuando K es igual a 2. El segundo término, cuando K es igual a 3. Cuando K es igual a 4. Cuando K es igual a N menos 1. Y cuando K es igual a N. ¿Ok? Uno ve eso y dice, ¿y eso de qué nos va a ayudar? Simplemente desarrollaste la sumatoria o la suma. Bueno, fíjate en esto. ¿Cuánto vale 1 entre 3?
1 entre 3 menos 1. Es un medio, ¿verdad? Eso es un medio. ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. Y fíjate que aquí tenemos un menos un medio. ¿Qué va a pasar? Pues que se nos van a cancelar estos términos, a cancelar exactamente. Después, tenemos aquí menos un tercio. Y aquí adelantito tenemos 1 entre 4 menos 1, que es un tercio también, pero con signo positivo. ¿Qué hacemos? Pues cancelamos ahora este término. Y después va a haber un menos un cuarto aquí y adelante va a haber un cuarto. Se van a cancelar y así seguimos. Llegamos al n menos unésimo término. Ya está cancelado este también, ya se canceló en el paso anterior. Pero ahora, ¿qué es lo que se va a cancelar? Vamos a cancelar este término que tiene signo positivo con este término que tiene signo negativo. Se va, pum. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando el primer término y el último término, que es a lo que me refería aquí. Nos queda el primero con k igual a 2 y el último con k igual a n. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Y así es como se simplifica. Hay una forma general de las sumas, bueno, hay una versión de las sumas telescópicas. Las sumas telescópicas, las que cumplen esta característica de cancelarse, se les conoce como sumas telescópicas y se ven usualmente de esta forma. ¿Dónde lo pondré? Aquí en este cuadro. Se ven así, como la suma de k igual a 1 hasta n de xk, vamos a ponerle menos 1, menos xk. Entonces, una manera de escribir una suma telescópica es el término anterior menos el que sigue. Es una manera de escribirlas. Esa es una telescópica. Ese es el comportamiento de esta, ¿no? El anterior menos el que sigue. El anterior menos el que sigue. ¿Y qué termina pasando? Pues que termina cancelando todo y nos termina dando esta suma x0 menos xn. Por supuesto que aquí tenemos que tener definido quién es x0. Ahí está. En nuestro caso, como no sabemos quién es el con K y quién es este término con K igual a 0, de hecho sí sabemos, se indetermina, por eso es que empezamos nuestra sumita desde K igual a 2. Porque si tomamos K igual si aquí empezamos desde 1, esto se indetermina. Por eso es que el primer término se puso por separado, para que no se genere esa indeterminación. El primer término trátalo por aparte. Y empieza tu sumita desde k igual a 2, porque uno en el fondo ya sabe que va a llegar a esta expresión. Y para evitar indeterminaciones, con k igual a 1, pues empiezas desde k igual a 2. ¿Sí? A ver, déjenme ver el chat. Ahí está. Y bueno, voy a borrar esta parte y la voy a escribir de otra forma, porque se pierden los números aquí. Los voy a meter en un circulito. Este con este. Este con este. Y este con este, ¿no? Ya saben que el circulito es de que se van a cancelar, ¿no? Lo naranja con lo naranja, lo verde con lo verde, lo azul con lo azul. Y pues al final nos termina quedando que esto es igual a 1 entre 2 menos 1, menos 1 entre n, ¿no? Y ahí está. Ya. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? Déjenme también lo marco. Y que se quede como por aparte. Ya. ¿Sí está bien? ¿O hay dudas todavía? Ok, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que se entendió. Bien. Creo que alguien me va a preguntar algo.
Dime, ¿qué pasó? Alguien tiene una duda. ¿Cómo se definió la segunda suma? ¿Te refieres a esta? Ok. O sea, ¿cómo llegamos a esta de aquí? Ok. Es un truco meramente algebraico. Acuérdate, ¿nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo es acotar superiormente este término, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo. Entonces, uno, pues a lo mejor se acuerda de esta desigualdad. Y sabe que esto se puede expresar de esta manera y que a la hora de sumar esos términos se nos simplifica considerablemente la expresión. Es algo bastante complicado, o sea, es un truco muy algebraico, muy técnico, pero digamos que todo surge de el querer acotar superiormente este término. Ajá. Entonces lo que uno busca es acotar este término, el enésimo término de esa suma. Bueno, el término general de la suma. ¿Cómo lo acotamos? Bueno, después de pensarlo un rato, a uno se le ocurre, pues a lo mejor acotarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque si lo acotas de esa forma, terminas simplificando considerablemente esta expresión y terminas encontrando realmente una cota para esa suma. Entonces, todo viene digamos, de querer acotar superiormente y buscar la manera más simple. Esta es la forma más simple de acotar. Que claro, que se te ocurra, que a alguien se le ocurra, eso ya es otra cosa, es bastante complicado. Es un truquito meramente algebraico. Pero ese es como que lo que motivó a hacer esto es que queríamos acotar superiormente esta sumita. La acotamos por este término y de ahí se vino toda esta álgebra. No sé si me di a entender. ¿Sí está bien? No hay aquí como que una razón geométrica. Aquí no hay como una razoncita geométrica. Es nada más el querer acotar. Buscar una manera de acotar superiormente. ¿Va? Bueno. Nada más el último paso de 2 menos 1 entre n y luego el menor que 2. Este pasito. De aquí a acá, ¿no? Acuérdate que este número es menor que 0. Entonces, si cancela, este de aquí, el que acabo de meter en un circulito, es un menor que 0. Entonces, si le quitamos esa cantidad negativa, pues tu número se va a hacer más grande. ¿Estamos de acuerdo? Dicho de una manera, pues, bastante intuitiva, pero se puede escribir de manera formal. Fíjate, menos 1 entre n es menor que 0, ¿verdad? Sumamos 2 en ambos lados de la desigualdad se va a preservar. Entonces, 2 menos 1 entre n es menor a 2 más 0, que es simplemente 2. Esa es la demostración formal, digamos, de esta desigualdad. Pero dicho de una manera intuitiva, pues esta es una cantidad negativa, una cantidad menor que 0. Si se la quitamos a todo nuestro número, vamos a obtener un número más grande. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Sí. Ok, perfecto. ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Sí? Bueno. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que esta sucesión realmente está acotada superiormente. Y ya antes probamos que es creciente. Aquí está. Es creciente, está acotada superiormente. Entonces, el inciso A del teorema de la convergencia monótona, ¿qué nos dice? Que esa sucesión debe de converger. Y nos da el punto de convergencia entre comillas. ¿Cuál es el punto de convergencia? El supremo del conjunto de las sumas desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k al cuadrado. Bueno, si les pido de ejercicio que calculen este supremo de manera explícita, no lo van a poder hacer. Claro, si saben series de Fourier, a lo mejor sí lo van a poder hacer, pero no se puede hacer con la herramienta que se tiene hasta este momento. Calcular este supremo, en verdad, es muy complicado, no es fácil, ya con una herramienta más avanzada se puede calcular y se puede demostrar que ese supremo, si no me falla la memoria, es pi cuadrada entre 6.
ese es el supremo. Fíjense, apareció pi. ¿Cómo va a aparecer? O sea, a la hora de si tú quieres calcular el supremo patita, pues como que está muy complicado que se te ocurra, el supremo es pi cuadrado entre 6. No, no, esto es bastante complicado y lo que se requiere es más herramienta. Se requiere de las series de Fourier para poder concluir que este límite realmente es este número. Y ahí se acaba la prueba. Ajá. Pues es que les digo, el teorema de la convergencia monótona a veces sí te ayuda a encontrar el valor el punto de convergencia, pero en general se ocupa para demostrar que converge, no tanto encontrar el punto de convergencia. Entonces la convergencia monótona dice que si la sucesión es creciente y acotada superiormente, converge. ¿A dónde? Sí sabemos a dónde, pero calcularlo explícitamente es muy complicado en ocasiones. Si es decreciente y acotada inferiormente, también converge. ¿A dónde? Converge al ínfimo, pero también puede ser muy complicado de calcular. Sí, le subo. Y ahí están las aplicaciones del teorema de la convergencia monótona. En la guía les dejé uno que está bastante interesante, que es este, si no mal me equivoco. Ustedes me dicen si sí lo dejé. Si no, yo creo que le voy a pedir a Cristian que lo haga, que es la sucesión 1 más 1 entre n a la n. Esa sucesión se puede demostrar que converge. Y con un poquito más de herramienta, cálculo 2, se puede demostrar que este punto de convergencia es el número E. Ajá. Pero bueno, ese ejercicio, no sé si está en la guía, pues ya, ustedes lo hacen. Y si no, le voy a pedir a Cristian que lo resuelva. ¿Va? Y bueno, pues aquí terminamos lo del teorema de la convergencia monótona. A lo mejor hacemos otro ejemplo mañana. Yo creo que sí vamos a hacer otro ejemplito más. Y pasamos a una aplicación del teorema de la convergencia monótona, que es el teorema del encaje de intervalos anidados. Vamos a enunciarlo, vamos a demostrarlo, vamos a platicar un poquito sobre él, la importancia de ese teorema, cómo ese teorema le da completez a la recta real, y hablar de sucesiones subsucesiones y el teorema de Bolzano-Weierstrass. ¿Va? Eso lo vamos a hacer mañana jueves. Y Cristian pues va a acabar el tema de sucesiones de Cauchy y con eso ya el lunes pasamos al límite de funciones. ¿Va? Bueno, ahora déjenme ver el chat. Ah, mm, ok. Alguien me pregunta, los intervalos anidados, ¿cómo se dice en inglés, profe? Déjame me acuerdo. No, no recuerdo. Interval embedded. Intervals embedded. Embedded intervals, así se escribe. Embedded intervals. Creo, no estoy seguro, no me acuerdo. Es que también se enuncia como el teorema de los intervalos encajados. Encajado es embedded, intervalo, intervalo. A ver, déjenme ver el chat. Alguien me pregunta cuándo va a ser el examen. Pero bueno, el examen, yo calculo, el lunes empezamos límite de funciones. Ajá.
Ese tema no nos va a llevar mucho tiempo. Realmente ahí lo importante es entender qué es lo que dice la definición. Ya los teoremas y toda la parte operativa es muy, muy parecida a lo que hemos hecho hasta ahorita con las sucesiones. Claro que lo vamos a ver, es un hecho, pero hasta vamos a avanzar un poco más rápido porque ya tenemos la experiencia del tema de sucesiones. Entonces yo calculo que el sábado o a lo mucho el lunes andamos terminando el límite de funciones y le dedicaríamos 5 o 6 sesiones a continuidad, ¿sí? Y después, para aquellas personas que estén interesados en ver teoría de la derivada, Cristian va, pero eso ya esa parte es como por gusto, nada más. Va a dar un mini cursito de teoría de la derivada. Y ya, así es como va a quedar la situación. Entonces yo creo que el examen de límites y sucesiones vendría a ser en una semana y media, más o menos, aproximadamente. Eso sí, voy a tomar en cuenta, muy, muy en cuenta, que ahorita estamos ya apretados. Entonces el examen, pues sí va a ser, no puede ser como los exámenes pasados, es un poquitito más accesible, porque sí va a haber poco tiempo para preparar el examen, para que ustedes se preparen para el examen. Entonces eso lo voy a tomar en cuenta y pues ya. ¿Vale? Y bueno, pues yo creo que hasta aquí le dejamos. Si les digo que iba a ser más complicado el examen, pues no lo voy a hacer más complicado. De hecho, o sea, sí estábamos en eso de cómo iba a quedar el examen, de qué dificultad, lo estuvimos platicando, pero no hemos decidido todavía bien. Y yo creo que lo ya casi es un hecho que pues el examen sí va a estar un poquito accesible, tomando en cuenta que ya todo se está pegando mucho. Porque viene el examen de sucesiones, después viene el examen de continuidad, después vienen las reposiciones y el final. Pero bueno, pues como queda poco tiempo, pues lo vamos a tomar en cuenta para que no sea un examen tan pesado y que sí sea una buena evaluación. O sea, tampoco les puedo dar un regalo para nada. Así que no se confíen a que, va a estar fácil el examen, entonces no voy a estudiar tanto. No. No, porque si no estudias, no lo vas a pasar, ¿va? Y bueno, pues ya. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos, ¿va? Nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Gracias.